Bueno, oigan ahora la discusión, porque me parece que es lo más importante. Esta parte que es cortica. Presentar a los milagros de Jesucristo como evidencia de racionalidad, de razón, fue una tarea muy difícil desde el principio. No solo para las agrupaciones en Inglaterra como la cuáquera, los calvinistas, sino para las iglesias más importantes y respetables como la anglicana. Los milagros estuvieron bajo ataque desde el primer momento. O sea, para explicarlo en palabras más sencillas, tú nada más que crees en lo sensible y de pronto dice que la evidencia son los milagros, que no lo estás viendo. Una generación después, David Hume, yo le hablé ahí, en su obra On Miracles, pone en crisis esta singular hipótesis de Locke, que es barrida definitivamente de la academia con el seminal trabajo del alemán David Strauss en el 38. En su controversial Vida de Jesús, que es la primera de una de las tantas versiones de Jesús como personaje histórico. Es muy difícil presentar a los milagros como evidencia. Si usted es padre de la escuela evidencialista que pide pruebas, es la opinión del doctor Cárdenas. Yo no creo que en una discusión con un hombre moderno yo puedo decir que los milagros de Jesús. David Strauss dice que es la teoría mitológica, que los milagros son mitos. No quiere decir que no existieran, ocurrieron, pero que están impregnados de la mitología de los evangelios, que fueron escritos en términos de mitología. Si no me alargo mucho, puedo poner un ejemplo. Ese ejemplo se lo oí a una monja, amiguita mía, que era directora de la superiora de una congregación que era muy moderna y eso. Entonces me dice, mira Santiago, ¿qué tú crees del milagro de los panes y los peces? Y bueno, ¿qué te parece si todo el mundo tenía hambre y todo el mundo había dejado el lunch guardadito y el egoísmo no permitía compartirlo? Y entonces Jesucristo busca los 2 peces y los 5 panes, hace un gesto carismático o mítico delante de la multitud y empieza a partir. Y entonces todo el mundo empieza a sacar, convence a la multitud y todo el mundo empieza a sacar lo que tenía guardado, a la gente por los alrededores, empiezan a repartir y se llena. No fue que no ocurriera el milagro, sino... Bueno, yo sé que esa monja leía a David Strauss porque esa es la explicación que le da a este hombre al hecho mítico. No sé si me explico. ¿Puedo poner otro ejemplo? Eso lo dice Frei Beto en el libro. Bueno, dice Frei Beto. No. ¿Puedo poner otro ejemplo? Si no es muy tarde, voy a poner otro ejemplo. Dice, bueno, que hay una gran tormenta como la que usted sabe que sucede en el lago de Nazaret y las olas se llevan las barcas. Y los discípulos están ahí, pero las barcas no se alejan tanto de la... Y el viento seca un poco el tramo de una cuadra o algo así. Yo no he leído el libro, creo que no está traducido al inglés. Y entonces los apóstoles, que habían pasado una mala noche, que estaban somnolientos, estaban cansados, tirados en la barca, ven a Jesús que se acerca, y entonces ellos lo que ven es que caminan sobre el agua, y ahí surge el mito del milagro. Entonces le dice a Pedro, bueno, camina tú, y Pedro se hunde, ¿no? Entonces había una monja ahí, perdón la mala palabra, una monja cubana que era muy jodedora. Dice que los otros apóstoles le dijeron a Pedro, no seas tonto, camina por los arrecifes. Bueno, esa es la teoría del milagro como mito. La opinión mía es que es totalmente absurdo presentar eso como evidencia. Pero bueno, esa es la idea de él. Yo creo que a los milagros nosotros los cristianos llegamos por la fe. Fe que la contrapone a la razón. A mí me parece que hubiera sido más fácil obviar este problema que es altamente controversial, porque David Hume, como dijo una declaración después, dice, bueno, eso va en contra de las leyes de la naturaleza que también establecidas. Cualquier cosa que vaya con testigos que yo no conozco, a mí eso no me interesa ni me convence. Es más o menos lo que se quiere decir. Entonces yo
Creo en los milagros como fe, no como razón. No sé si me explico. Para Dios no hay nada imposible. Pienso que aunque más, bueno sí, hay teorías de todo tipo. Pienso que aunque más alejado de la religión revelada, el estudio de las parábolas evangélicas, las parábolas, arrojaría más fruto para el debate y la evangelización de la cultura en esta época contemporánea. Las parábolas nos acercan más fácilmente al campo de la moral y la ética cristiana, que son los fundamentos, los principios del liberalismo clásico en su filosofía política. En otras palabras, son más digeribles para los centros de influencia en los nuevos areópagos de la civilización occidental. Solo 2 ejemplos. La responsabilidad, el ahorro de las vírgenes prudentes, guardando el aceite en sus lámparas, en espera del novio, lo que no fue hecho por las doncellas necias que tuvieron que responder por su actuación desordenada. Que tocaron en la puerta y dijeron no, y el castigo fue severo. No, ustedes fueron necias, ustedes no tuvieron responsabilidad, pues ahora llegó el novio y no tienen aceite en la lámpara. O la compasión individual con el prójimo en la parábola del buen samaritano a camino de Jericó. No solo lo cura, no solo tiene compasión, sino es que es muy responsable. Cuando yo regrese para acá, cúrame a esto, y le digo al mesonero, yo te voy a pagar. Hay otro ejemplo, el hijo pródigo es otra parábola increíble. Pasando a otro tema, el capitalismo contemporáneo, en relación a Locke, adopta una posición de liberalismo a la carta, puesto que toma de su epistemología el agnosticismo un tanto rebuscado, cogido por los pelos, pero al mismo tiempo rechaza su teología cristiana, que es su raíz religiosa. Hay una dicotomía. Un liberal moderno te pone una risa grandísima en la televisión. Vean a Carlos Alberto Montanero, Jaime Bailey. Yo soy agnóstico, te lo dice con una gracia enorme. Bueno, si eres agnóstico, pero la otra parte de tu papá no la coges, la otra parte te las callas. No sé si me explico esa esquizofrenia del liberal contemporáneo, es lo que yo quisiera insistir aquí. ¿Cuándo, cómo y por qué sucedió esto? Estas preguntas deberían ser respondidas por los liberales. Me atrevo a aventurar que esta incoherencia del pensamiento lockeano se debe a ignorancia, a oportunismo, a esnovismo o a una combinación de estos factores a partes iguales. Declararse liberal clásico europeo, agnóstico o secular y al mismo tiempo secular es un acto de esquizofrenia política. Locke fue manipulado desde sus orígenes. Libertad, igualdad y fraternidad es la versión mundana de la Revolución Francesa en 1789. De lo que realmente Locke proclamó: libertad, igualdad y cristianismo. El capitalismo salvaje, que se puso aquí, según San Juan Pablo II, que esa es una frase de él, es el liberalismo lockeano sin Jesucristo, tal como se practica. Los intentos en Estados Unidos de entronizar el aquí llamado conservadurismo compasivo, que es una versión de la práctica original de Locke, fueron efímeros. Se utilizó en varias campañas políticas, entre ellas la de Bush, hijo. Se abandonó, pero era una mezcla bastante buena. La tercera vía es una adaptación económica liberal del expresidente Clinton, Tony Gidding y Tony Blair, pero careció de impronta cristiana. Esas son las aportaciones más modernas. Entonces yo propongo, ya para finalizar, una actualización del liberalismo clásico para retomar sus verdaderas raíces, que no son otras que la de volver a Dios. Entonces sí pudiéramos hablar de liberalismo compasivo o liberalismo cristiano, que tomaría lo mejor de sus fuentes originales. Todo esto basado no en las evidencias dudosas de los milagros de Jesús, el Cristo,
sino en la ética que dimana de sus parábolas, que enseñan el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias.